Soy Paolo Benza y este es el estreno mundial de La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan, sin importar a quién le molesten. Se acaba el lunes 22 de abril y vamos a empezar este podcast hablando sobre la usura bancaria, y especialmente sobre aquello que nadie se ha dado el trabajo de contarles respecto a este tema. Se van a sorprender, pero antes les resumo lo básico. A inicios del 2021 se aprobó una ley para proteger de la usura a los clientes de bancos, cajas, financieras, etc. Es decir, a ustedes. Por si no saben qué es la usura, es el cobro de un interés exageradamente alto por un préstamo. Esa ley dice que el Banco Central de Reserva tiene que poner topes máximos a las tasas de interés que las entidades financieras les pueden cobrar a ustedes por cosas como sus tarjetas de crédito, cuando piden un crédito para consumir, etcétera, etcétera, etcétera. La ley tiene ya 4 años de vigencia y, como se imaginarán, se ha acumulado una fuerte presión para bajarla. Por eso, a finales de la semana pasada, la Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen para suspender dichos topes. En la práctica, para eliminarlos. Todavía falta que ese texto se vote en el Pleno, pero la correlación de fuerzas que se vio en la Comisión le da altas chances de ser aprobado. Y es que hay un coro enorme de think tanks, columnistas y medios empujando el fin de la ley antiusura. Su argumento es que ha hecho crecer el mercado de préstamos informales conocido como gota a gota, que es ese donde un prestamista informal te da un dinerito y te va cobrando de a puchitos todos los días, a veces con pistola en mano. Los dos proyectos de ley para bajarse la ley antiusura son uno del fujimorismo y otro de los conocidos niños de Acción Popular, que ya sabemos que canjean su voto bien facilito. Ambos citan un estudio del Instituto Peruano de Economía, el IPE, sobre que los topes a las tasas de interés supuestamente han empujado a las personas más pobres a recurrir al gota a gota. Pero si uno lee de verdad ese estudio, y me he tomado la molestia de hacerlo, no dice eso. De hecho, dice casi lo contrario. Pero vamos a dejar el estudio del IPE a un lado por unos minutitos. Otra cosa que dicen los dos proyectos de ley y también han repetido distintos medios es esto de que 220.000 personas fueron excluidas de sacar préstamos formales debido a los topes de tasas. Su hipótesis es sencilla. A esas personas los bancos les prestaban a tasas por encima del tope, por encima a veces del 100%, y como ya no pueden hacerlo, pues ya no les prestan. Pero ¿se han preguntado de dónde sale esa cifra mágica de 220.000 personas excluidas? Yo me lo pregunté. Porque el estudio del IPE no concluye esa cifra. De verdad, no concluye ninguna cifra de excluidos. Entonces se lo pregunté al gerente general del IPE, Carlos Gallardo, que me dio 2 posibles caminos. El más serio es un estudio del Banco Central de Reserva, que agarra el promedio histórico de personas que dejan la banca formal todos los años y lo resta de aquellos que dejaron la banca formal después de la ley antiusura. Pero si uno ve a detalle el estudio del Banco Central, que es solo hasta 2022, encuentra varios detallitos que nadie les ha mostrado hasta ahora. Uno es que se trata solo de 126.000 excluidos, mientras que el resto serían personas que supuestamente no pudieron ser bancarizadas. Pero aquí viene lo bueno. ¿Saben cuánto representan esas 126.000 personas del total de clientes de la cartera? 1.6%. Y más aún, ¿saben cuánto representan de los clientes que pagaban tasas por encima de los topes máximos impuestos por la ley? 6.7%, bien minoritario. Y acá viene lo que nadie les ha dicho. ¿Saben cuántos clientes que antes tenían intereses mayores al tope se quedaron en la banca formal después de la ley? 53%, más de la mitad. ¿Se dan cuenta? 8 veces más personas se beneficiaron de las que supuestamente se vieron afectadas por los topes de tasas. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que dejaron de pagar tasas de usura y se quedaron pagando tasas más bajas. ¿Se han preguntado por qué nadie más les ha dicho esto? Pero hay más. El propio Banco Central advierte que la cifra de personas excluidas podría estar sobreestimada, dado que como meses antes se había liberado muchísimo dinero barato para paliar el golpe de la pandemia, era posible que simplemente ya no necesitaran pedir más préstamos y por eso ya no estuvieran en la banca formal. Ahora sí, vamos rapidito al dichoso estudio del IPE, que parece que ningún periodista leyó. Allí se ve clarito que las personas que recurren al gota a gota igual no usan el sistema formal, porque los bancos no les dan préstamos. Le leo las respuestas. Los 2 principales motivos por los que una persona opta por préstamos informales: el trámite es más rápido y piden menos requisitos que los bancos. Principal motivo de lejos por el que no optan por préstamos formales: porque los bancos piden demasiados requisitos, 61%. Es decir, estamos hablando de personas a las que los bancos ya excluyen de por sí. Si han pedido un préstamo en el Perú, saben por qué. Conocen todo lo que te piden, como si el hombre naciera moroso por naturaleza. ¿Saben cuántos de los que sacaron un gota a gota también pidieron un préstamo a un banco? Apenas 1/3 de ellos. Casi nadie lo obtuvo, por supuesto. Pero es evidente en las cifras que se trata de un mercado que la banca formal no cubre.
Lo que queda claro es que la gran mayoría de personas que recurrió al gota a gota no lo hizo porque salió excluido de la banca formal. Simplemente nunca estuvo en la banca formal. La teoría económica dice que poner topes de precios, como los topes a las tasas de interés, impulsa mercados negros. Y sí, eso es cierto en la gran mayoría de casos, pero no en la banca, no hay que caer en el dogma. Por eso es que países de larga tradición capitalista con economías de libre mercado tienen topes de tasas. Por ejemplo, Chile o Estados Unidos, donde estados como California y Nueva York definen sus propios topes de tasas. Pero en el Perú, un país donde se cobran tasas de interés mucho más altas que en países vecinos, parece que bancos, think tanks y medios amigos están empecinados en volver a desproteger a los consumidores de la usura bancaria. De hecho, y con este dato termino, primero intentaron bajarse la ley antiusura en el Tribunal Constitucional, con una demanda de inconstitucionalidad a través del Colegio de Abogados de Ica. Como no les dieron la razón, ahora han ido al Congreso. Y ojo, que mientras los topes han sido ampliados sucesivamente hasta el 109% actual. Pero a ver, con toda esta información, puede que tú sigas pensando, como piensa Julio Velarde, que es una buena idea quitar los topes de tasas. Y me parece perfecto, no siempre vamos a estar de acuerdo. Pero ya sabes que aquí vas a recibir la información completa sobre los temas que afectan directamente tu bolsillo. No solo la parte que te quiere mostrar un grupito de presión mediática. Ese fue el tema del día en La Contra. Vamos un corte y volvemos rapidito con 5 noticias de las que tienes que estar enterado. No olvides suscribirte al canal y darle like a este video para que llegue a más gente. Anuncia en La Contra Podcast, la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza. Y para garantizar la sostenibilidad de este espacio, te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Volvemos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Y ahora vamos a hablar un poco de política, porque la novela de los relojes de la presidenta ha puesto luz sobre el villano perfecto, Wilfredo Oscorima. El gobernador regional de Ayacucho había logrado pasar piola casi una década después de que el Congreso lo incluyera en su investigación sobre la influencia del narcotráfico en la política en 2015 y de haber estado en la cárcel por corrupción. Pero con esto de que le prestó todo tipo de joyas a Boluarte, los focos han vuelto a posarse sobre él. Y vaya que tiene mucho por contarnos. Según un informe de la División de Lavado de Activos de la Policía que publica El Comercio hoy, leo textualmente: Oscorima y su entorno familiar están vinculados a la explotación ilegal de salas tragamonedas, empresas inmobiliarias y locales nocturnos, entre paréntesis, prostitución, siendo su centro de operaciones Lima, cuyas ganancias ilícitas estarían empleando para construir por lo menos 10 compañías de diversos rubros que aparentan dar legitimidad a dichas actividades ilícitas. Fuerte, ¿no? El reporte encuentra que solo 2 empresas de Oscorima registran 69 millones de soles de origen desconocido. Una cifra que se suma a los casi 5 millones que no se sabe de dónde llegaron a sus cuentas personales. Pero por más grandes que puedan sonar estas cifras, son una bicoca comparada con la fortuna amasada por el gobernador, que supuestamente ha sido conseguida en el negocio de los casinos. ¿Conocen el de Alfonso Ugarte? Dense una vuelta. Algunos de los hijos de Oscorima son conocidos en las universidades más prestigiosas de Lima por darse una vida de lujos desmedidos, con joyas y autos de alta gama. Y sus novias 3/4 partes de lo mismo. Ahora parece que el gobernador regional de Ayacucho va a tener que guardar un poco más de recato en sus gastos durante un tiempo. Al menos mientras los reflectores están sobre él. Sobre quien ya no están tan enfocados los reflectores es más bien sobre Dina Boluarte. La presidenta ha aplicado con cierto éxito la técnica del avestruz, o como decía mi abuela, la de hacerse el muertito. Tras su evidente mentira sobre el préstamo de los Rolex, casi no ha vuelto a aparecer en público. Y la razón es evidente. ¿Qué más podría decir que no la sigue hundiendo en el mundo de la fantasía? Pero la estrategia en realidad sí está dando ciertos frutos. Por ejemplo, se ha hablado muy poco de esta información. Según explica Doris Aguirre, una reportera policial a la que leo con mucho respeto, a las 9 de la mañana de hoy, la Inspectoría de la Policía entró a la sede de la DIVIAC en Surco como parte de una investigación a 15 de sus agentes. No hay que ser un genio para ver allí una represalia evidente de Boluarte contra el grupo de policías que le tumbó a combazos la puerta de su casa el pasado Viernes Santo. Primero logró remover a Harvey Colchado y ahora va por el equipo completo. Hay 2 cosas interesantes para analizar aquí.
La primera es cómo Colchado, un hombre que salió bien parado de casos complejos como la captura de Artemio o la investigación a políticos muy poderosos, cometió el error político infantil de compartir en su propio estado de WhatsApp la foto de una torta con su imagen rompiendo la puerta de Boluarte. ¿Buscaba darle excusas a la presidenta para que lo remueva? ¿Se creyó intocable después de haber investigado a Castillo o simplemente se distrajo? Y lo segundo es que esta es una ventana para entender cómo se estructura el poder de Boluarte en Palacio. Está claro que no viene de la legitimidad popular, pues es la presidenta con menos aprobación desde Alejandro Toledo. Y tampoco de sus alianzas políticas, porque con el Congreso más que nada juega un tablero de supervivencia, a cambio de dinero y fondos. Pero lo que queda claro con la suspensión de Colchado es que casi toda la clase política prefiere tenerla a ella ahí, ahora, que no tenerla. Y esa es su fuente de poder. Es decir, si Pedro Castillo, Martín Vizcarra o PPK hubieran hecho lo mismo, es probable que la presión política hubiera restituido a Colchado y generado un costo muy fuerte para la presidencia. Pero en este caso nadie quiere comprarse ese pleito porque no quieren que Boluarte caiga y está muy cerca de caer. Eso por lo menos hasta el 2025, cuando el entonces presidente del Congreso asumiría lo que resta del mandato presidencial si remueven a Boluarte. Y por eso es que la pieza clave ahora está en la cabeza de la próxima mesa directiva del Parlamento. Pero eso ya lo veremos en próximos episodios. Más bien, otro tema importante en el que se ve clarito el juego de supervivencia del gobierno frente a los partidos políticos con bancada parlamentaria es el económico. El viernes, el ministro de Economía, José Arista, aceptó en el Congreso que este año el Perú volvería a incumplir la meta de déficit fiscal, que es de 2%. También adelantó que el Ejecutivo no observaría la ley de retiro de las AFPs porque ¿para qué asumir una batalla perdida? Y no me malentiendan, en ambos casos creo que su decisión puede tener sentido. En el caso de las AFPs he sido público defensor de que los retiros son una buena idea. Y en el caso del déficit fiscal, mientras no sea exagerado, creo que el Perú puede darse cierto espacio para superarlo ligeramente mientras apuntarle a la todavía incipiente recuperación económica. Eso claro si el dinero se ejecuta en proyectos y no en aumentar el gasto corriente. Pero lo que dice esto es un mensaje político muy fuerte, que confirma algo que muchos ya saben. El MEF se ha convertido en un ministerio intrascendente desde el que lo asumió su ex titular Alex Contreras, y ahora no tiene absolutamente ningún poder político. Hace 15 años, Lucho Carranza amenazaba con renunciar cada vez que Alan García le venía con ideas locas sobre el manejo macroeconómico del país. Y prevalecía. El propio José Arista, viceministro de Carranza, hizo lo mismo alguna vez. Puso su cargo a disposición si es que Alan no reculaba. Y lo hizo recular. Hoy el gobierno tiene una posición tan débil que el MEF dejó de ser ese faro de técnicos que otrora generaba seguridad sobre el manejo económico del país y pasó a ser un ministerio más con la cabeza agachada ante los políticos. Y vamos con el último titular del día. La cosa se está calentando y feo en Amazonas, especialmente en la zona de frontera con Ecuador, donde campea desde hace años la minería ilegal de gran volumen. Ya distintos medios han reportado cómo decenas de volquetes se llevan oro del Cenepa para procesarse en plantas ecuatorianas. Y ahora el problema amenaza con estallar en una zona cercana, para el lado del río Santiago. Los miembros de la nación Huampi que habitan la zona han detenido a 9 personas, entre las que hay 3 policías que encontraron llevando maquinaria para la minería ilegal. El secretario técnico adjunto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis, Kefren Graña, dijo a RPP que no liberarán a ninguno de ellos hasta que el gobierno les garantice que limpiarán la selva de mineros. ¿Pero tiene capacidad el gobierno para hacer eso? Difícilmente. La historia de la zona tiene un guión conocido. La minería formal fue vetada de los alrededores hace 20 años y en su lugar la explotación de mineral fue tomada por mineros informales e ilegales que depredan y destruyen sin ninguna fiscalización. Mientras, los Huampis amenazan con que puede desatarse otro baguazo si no se arregla el problema. Pero los mineros ilegales no son como las grandes empresas. Ellos están entrelazados en cierta medida con el tejido social de la zona donde operan. Y como lo hacen al margen absoluto de la ley, no son sujetos de fiscalización o control. Por eso operan casi sin resistencia de la autoridad en todas las regiones del Perú. Quizás sea hora de echarle una buena pensada a cómo hemos enfocado el problema minero en Perú. Porque aunque a muchos les arda, la gran minería es nuestra principal locomotora macroeconómica. Y se ve clarito en el último resultado de crecimiento del PBI de febrero, donde la minería jaló hacia adelante al país, mientras siguen en negativos sectores intensivos en generación de chamba como manufactura o agro. Sí, es verdad que la minería no es sinónimo de progreso. Pero si mañana dejáramos de exportar cobre, el país se desgracia, de verdad. No hay bienestar posible sin crecimiento macroeconómico general. Pero ese ya será motivo de otro debate más adelante.
Vamos al último corte. Si te interesan estos temas, no te olvides de suscribirte y darle like a este video para que llegue a más gente. Anuncia en La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza. Ya somos una comunidad de más de 50.000 personas que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok y hoy necesita de tu apoyo en esta comunidad de YouTube. Llámanos, contáctanos, escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos algunas pepas sin compromiso. Seguimos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan, sin importar a quién le moleste. Escándalo en la alta sociedad limeña. Una administradora de fondos de inversión, Blanco SAF, le genera intensos dolores de cabeza a decenas de millonarios peruanos desde hace varios meses. El tema se venía hablando bajito en los círculos empresariales peruanos del 2023, pero ayer Panorama destapó el chupo en televisión abierta. Según Panorama, los testimonios de quienes invirtieron su dinero en Blanco SAF apuntan a malos manejos por parte de Maruja Aguirre, una conocida banquera, y José Castillo, quien fue gerente de Blanco hace unos meses. Si le suena ese nombre es porque Castillo también fue gerente de la Universidad Alas Peruanas, vinculada a la familia Ramírez hasta el 2019. El caso es que 3 fondos privados de Blanco SAF y 2 públicos arrastran serios problemas de liquidez y se han vuelto incapaces de devolver del dinero completo a sus inversionistas, que hoy reclaman indignados por los del destino de sus ahorros de toda la vida. Por el momento, la Superintendencia del Mercado de Valores ya intervino a la administradora de fondos para ver qué ha pasado y evaluar si ha cumplido o no con la ley. Seguiremos investigando este caso y pronto les traeré más detalles. Y la otra chiquita del día es exclusiva de La Contra. La División de Seguridad del Estado de la Policía investiga el ingreso irregular al país de 2 helicópteros de carga pesada para Pluspetrol, una de las operadoras del consorcio Camisea. Según los documentos que obtuve, se trata de 2 moles cuyo alquiler cuesta más de $8.000 la hora. Ambas habrían sido registradas para demostración al momento de tramitar los permisos ante la Dirección General de Aeronáutica Civil, la DGAC, pero estarían realizando actividades comerciales para la petrolera. ¿Quién tramitó los permisos? Una empresa que se llama Puma Air, que parece tener contactos muy efectivos entre las autoridades aeronáuticas. ¿Qué está pasando con la DGAC, que es incapaz de fiscalizar el correcto uso del cielo peruano en algo tan simple como esto? Y no quiero terminar este primer programa sin una pequeña mención por los 27 años de la operación del rescate de rehenes Chavín de Huántar. La última victoria del Estado, es decir, la sociedad organizada sobre el terror. Una muestra clara de que cuando verdaderamente se le ganó al terrorismo fue con inteligencia y planeamiento estratégico, con uso correcto y legítimo de la fuerza y no masacrando campesinos sin sentido. Honor y gloria a los comandos. Y la payasada del día, esta sección que va a ser facilísima de llenar gracias al Congreso, es que avanza en la Comisión de Economía el proyecto para reducir el IGB a las peluquerías y los spas a 8%. Miren, uno podría intentar ser justo si es que esto aplicara a las peluquerías chiquitas a las que el Estado ha abandonado a merced de las mafias de cupos y el tren de Aragua. Pero no, porque esas peluquerías chiquitas están casi todas en el RUS e igual no pagan IGB. ¿Será que algún congresista quiere ganarse tratamientos capilares de por vida Bueno, en fin. Ese fue el primer programa de La Contra. Mira, escucha, comparte y comenta este podcast en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, Cerrón tiene ya 200 días prófugo. Es bien fácil hacerse el cojudo cuando se quiere, ¿no creen?